la última versión de Dios. Decí conmigo si querés, la última versión de Dios. Esa es la versión que tengo que conocer yo. No tenemos al Dios de Israel, no tenemos al Dios del Antiguo Testamento, no tenemos ni siquiera al Dios de Pablo, no tenemos al Dios de la primera iglesia, tenemos al Dios actualizado a hoy. Porque Dios es la luz de la aurora, es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces, si el entendimiento de Cristo va en aumento, yo no tengo el mismo Dios que tenía Pablo, aunque sea el mismo Dios, porque se supone que el entendimiento de ese Dios es diferente. Yo no tengo al Dios de Israel, porque Israel tenía un Dios antes de la cruz, y después de la cruz fue otro Dios. Entonces siempre fue el mismo, Dios es inmutable, pero el entendimiento que se manifestó de Él es y fue diferente. Fue, es y será diferente. Y cada generación tiene que saber ver la última versión de Dios. Y qué bueno que Dios nos permite ver esa versión. Dios no está lejos, no está escondido, no está escondiendo su última versión. No es como Moisés que se tenía que poner así todo de espalda para verlo pasar. Dios se ha revelado a nosotros a través de Cristo. Lo que tenemos que identificar es cómo se ha revelado y tenemos que identificar la exactitud de esa revelación. Y para eso es que estamos trabajando como iglesia, para que podamos ver la última versión de Dios, porque en la última versión de Dios están absorbidas las últimas versiones de mi pecado, las últimas versiones de mi enfermedad, las últimas versiones de la crisis que estoy atravesando, en la última versión de Dios. Amada iglesia, no clames a Jehová Nisi, porque ese fue para el Antiguo Testamento, ¿sí? Para el Antiguo Pacto. Clama a Cristo, ¿sí? Porque Él nos dio a Cristo y con Él todas las cosas. Jehová no es más mi bandera, Cristo es mi Señor. Y bajo ese nombre toda rodilla se dobla. La última versión de Dios. Te voy a decir el título hasta que te salga por las orejas. No que entre, que salga ya. Ya tan saturados vamos a estar de la última versión de Dios que va a salir, va a rebosar y va a contagiar. Amados, cada palabra del Espíritu, y si vos crees que lo que estamos hablando es una palabra del Espíritu, cada palabra del Espíritu es una versión actualizada de Dios. Cuando es palabra del Espíritu. Cuando es una palabra bíblica y nada más, no tiene actualización. Cuando es una palabra literal o un mensaje aprendido, no hay una actualización. Pero cada palabra que Dios habla desde su Espíritu, cada palabra del Espíritu de Dios es una aparición actualizada de Dios. O sea, Señor, quiero verte. La palabra actualizada te presenta a Dios. Pasa que el ojo físico o el entendimiento humano, la manera humana de ver las cosas, quiere ver un ángel aparecer. Pero cuando Dios te habla de que Él se da a conocer, ocasionalmente se dará a conocer a través de una aparición. Señor, quiero tener una aparición como la de Pablo. ¿Sabés qué pasa? Que ni siquiera te preparás para tener una aparición en la palabra. Entonces es necesario que nosotros entendamos que cada palabra del Espíritu es una aparición de Dios. ¿Y cuál? ¿En qué tiempo? Actual. No es una aparición pasada. Y en cada aparición, decí conmigo si querés, en cada aparición, Dios no solo propone una apertura de ojos personal, como para que veamos su versión actualizada, sino que cada aparición de Dios propone un envío. Cuando Dios habla, es para un envío. ¿Y ese envío para qué es? Para abrir ojos. Toda aparición actualizada de Dios
toda aparición de Dios es palabra del Espíritu, siempre va a proponer apertura de ojos para mí y yo llevar esa apertura de ojos. Si me quieren acompañar al libro de los Hechos, capítulo 26, vamos a leer desde el 16 en adelante. El apóstol Pablo estaba relatando su conversión. A mí me encanta cuando Pablo habla él en primera persona, ¿sí? Uno lo ve acerca de cómo fue que recibió esa aparición actualizada de Dios. Yo creo que Dios se cansó de que los otros 11 no entiendan lo que estaba pasando. Los otros 11 se quedaron con el Jesús de los milagros. Y está bien, porque era la última versión que ellos habían visto. Pero cuando Dios les quiso mostrar una versión más actual, ellos se cerraron en su judaísmo. Hasta que apareció Pablo. Digo, este loco, me encanta que estés loco, te vamos a cambiar el objetivo y vas a ser un loco doble. Porque todo el que realmente puede ver una versión actualizada de Dios, si estaba loco, es loco doble. Y dice Pablo al relatar su conversión, lo que a él le dijo el Señor, es la versión NBI, Hechos 26, 16 al 20. Dice, ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. O sea, Dios no aparece para que vos y yo tengamos aparte una doctrina de vida. Dios aparece a nuestras vidas, y ahí viene el primer entendimiento, para que nosotros seamos siervos y testigos. No es, ay Padre, gracias porque soy tu hijo, sí. Pero como hijo tenés la tarea de ser siervo y testigo. No se trata de que seas hijo y nada más, porque esa es la concepción que hemos o que podemos llegar a adquirir y es lo que nos hace estar estáticos. Soy un hijo. Gracias, Padre, porque soy tu hijo. Y Dios dice, ¿y qué hacemos con eso? Gracias, hijo, por entender que sos hijo. Y está bueno porque a partir de entender que sos hijo vas a poder ser padre de otros. O vas a poder expresar mi paternidad en otro. Eso está bárbaro. Pero todo parte de que entienda, de que para ser alguien eficaz en la vida, tenés que ser siervo y testigo. Para algo me aparezco, dice Dios. Dios no se aparece para incorporar un conocimiento. Dios aparece para que seamos siervos y testigos. Y acá está el gran problema de no haber entendido que de una vana manera de vivir pasamos a una manera de vivir llena de luz. Pero para que eso se produzca realmente, tenemos que entender que salimos de esclavos del pecado a esclavos de Cristo. En el medio no hay nada. Todo lo que pase en el medio es religión. Dice, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Pobre Pablo, ya se enteró que todo el mundo lo iba a querer matar, ¿sí? No iba a tener refugio ni entre los de él ni entre los de afuera. Qué bueno cuando Dios viene de una y te dice, mirá, no va a haber tanta paz como crees. La paz va a estar adentro. Dice, te envío a esto. O sea, no solo le dice que le van a hacer de todo, sino que dice que lo manda. Oh Señor, líbrame de mis enemigos. No, te mando hacia tus enemigos. No, pero Señor, Jehová Nisi me libra de mis enemigos. Sí, pero yo soy Cristo. Y te voy a hacer fuerte en el medio de tus enemigos. Y voy a aderezar mesa en presencia de tus angustiadores. No los voy a echar. Vas a comer en mi mesa y ellos van a estar al lado tuyo respirándote en la nuca. Pero no van a comer tu comida. Porque a la comida ahí sí solamente acceden los hijos. Para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Y acá Pablo le dice, así que, Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario,
comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y toda Judea, y luego con los gentiles. Fíjate qué exacto, Pablo, te enviaré a tu pueblo y a los gentiles. Ok, arranco con el pueblo y después voy a los gentiles. El hombre entendió claramente, Dios no le tuvo que hablar dos veces. Dios lo mandó a hacer una tarea y él ordenó conforme a lo que el Espíritu ya le había dicho. Dice, comenzando con los que estaban y luego con los gentiles. Y a todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios. Ay, ¿cómo le predico al tío Alberto, que no Alberto, pobre Alberto, al tío, acá no hay ningún Jacinto, vamos a hablar del tío Jacinto. ¿Cómo le predico al tío Jacinto? Es simple, que se arrepiente y se convierta a Dios. Si el tío Jacinto escucha, está fantástico. Y si el tío Jacinto no escucha, vos ya sembraste. El tema de qué se tiene que arrepentir el tío Jacinto, y después vamos a hablar de qué se tiene que arrepentir. Y que demostraran su arrepentimiento, ¿con qué? Con sus buenas obras. No, porque si estoy en Cristo ya no hay que hacer nada. No, después vienen las buenas obras, que son las que muestran el arrepentimiento, son las obras del Espíritu. ¿No es? Estoy en Cristo y me quedo sentado porque el Señor ya me lavó, ya me limpió, ya. No, el Señor hizo todo para que yo exprese lo que hizo. No es para que yo reciba. Tenemos una mente que estamos mudando como iglesia terrenal. La celestial es productora, la terrenal es consumidora. ¿Sí? Dame. Y si no me das, me enojo. Y si me enojo, me voy y dejo todo. Acá no, pero eso pasa en una iglesia inmadura en Japón. ¿Sí? Dejo todo, dicen los japoneses. Entonces, amados, Dios no da instrucciones porque sí. ¿Qué es una instrucción de Dios? Una apertura de ojos. Cuando Dios le habla a Pablo y Pablo relata, Pablo está relatando lo que Dios le permitió ver. Dios le permitió abrir sus ojos para que él vaya a abrir ojos. Dios no lo hizo ver para que diga, ay, qué lindo que sos, Señor, contemplo la hermosura de tu santidad. Oh Padre, Abba Padre, estar en tu presencia, Señor, qué lindo. Hagamos una enramada, como dijo Pedrito. No, Dios le dijo claramente, te doy instrucciones para que vayas a abrir ojos. Cuando Dios abre ojos, son instrucciones. Cuando Dios da instrucciones, abre ojos. Las dos cosas son una. Cuando Dios da un mandamiento, ya me abrió los ojos. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que el mandamiento me está enviando. Dios no habla para que yo me quede parado. Por eso, cuando yo me quedo estancado después de que Dios habló, ahí viene el Dios desactualizado de mi vida. Automáticamente quedo desactualizado de lo que Dios está hablando. ¿Quedo fuera del cielo? ¿Me voy al infierno? No, quedo desactualizado de la palabra de Dios. Entonces no hay poder en nada de lo que yo haga. Porque si Dios habló, es porque instantáneamente se tiene que ir. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde envió? Fíjate que Pablo dice, no lo dice así, pero creo que si lo hubiera escrito ahora, dice, no me enrosqué mucho, Dios me habló, me dijo lo que iba a pasar, arranqué por Damasco, arranqué por donde estaba, y después me fui a los gentiles. No lo pensó demasiado. Pablo no dijo, me cuesta la palabra. Oh, cómo me confronta. Qué difícil es la palabra. La palabra confronta demasiado y yo la tengo que procesar porque si no, no, Pablo dice, arrancá, hermano. No hay tiempo. Decirle a alguno, no hay tiempo. No hay tiempo. Dios habla y Él sí tiene tiempo, pero vos y yo no. Nosotros vivimos la vida como que mañana voy a vivir. Vivimos la vida como que mañana nada va a pasar.
Y vos te levantaste, te acostaste una noche y al otro día te levantaste y había una guerra que ni siquiera te pensaste que iba a existir. Y un loquito aprieta un botón y se terminó todo. O sea, tenemos que estar entendiendo. No, no, porque guerra y rumores de guerra. No, hermano, no tenemos la cabeza en eso. Nuestra cabeza está en la versión actualizada de Dios. Señor, ¿qué envío estás haciendo en mí y desde mí para abrir ojos? Toda palabra de Dios tiene un solo fin. Toda palabra de Dios tiene un solo fin. Cuando Dios abre ojos a través de su palabra, es con un solo fin. Si querés, lo decimos juntos. Es decir, fructificar, multiplicar y gobernar. El fin de la palabra de Dios tiene 3 ramas: fructificar, multiplicar y gobernar. Si cada palabra de Dios no produce fructificación en mí, luego multiplicación y luego gobierno, hay 2 opciones: o no es palabra de Dios, o yo estoy esperando que me vuelva a hablar el ángel, aparte de lo que Dios habló. O yo dejé estancado algo en algún momento. Dios habla y sus instrucciones son de fructificación, de multiplicación y de cogobierno, ¿sí? La palabra es para gobernar juntamente con Él. No es para gobernar individualmente de Dios. Todo lo que Dios habla es porque las personas receptoras, Él sabe que van a entender, salvo que las personas no quieran entender, pero Él sabe que la persona va a entender que Él quiere cogobernar. Te pongo como gobernante de mi palabra, o sea, administrador de mis misterios. Alguien que administra los misterios revelados, no un misterio, porque un misterio es algo escondido. Nosotros tenemos el misterio revelado, que es Cristo. Alguien que administra lo que Dios va dispensando de Cristo en mí para que yo lo pueda ir entendiendo, porque en nosotros está todo Cristo, pero que yo voy entendiendo, voy viendo, es pura y exclusivamente para que fructifique mi alma. ¿En qué? En el poder de su Espíritu. Para que se multiplique esa fructificación. ¿En qué? En palabra de vida, en apertura de ojos. Y por otro lado, y por último, para que se cogobierne con Él. Donde se abren ojos, empieza el gobierno de Dios. Cuando Dios abre ojos es para gobernar. Dios no abre ojos para... El que abre ojos para que yo haga lo que quiero, esa es la sabiduría del bien y del mal. Porque también son abiertos los ojos cuando hay sabiduría del bien y del mal. Cuando en mi corazón está ser independiente de Dios, o independiente de los hermanos, o independiente de la iglesia a la hora de vivir, amados, es porque hay una apertura de ojos que yo permití del árbol de la sabiduría del bien y del mal. Cuando Dios abre ojos es para que yo entienda que me manda a cogobernar juntamente con Él. Pablo entendió que él hasta los últimos días de su vida iba a ser la última versión de Dios, o iba a ver para reflejar la última versión de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice: ponte en pie, me ha aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Él entendió que mientras él esté dispuesto y determinado, la última versión de Dios iba a ser revelada a él constantemente. Iglesia, si vos querés que Dios te revele su última versión, no te quedes con lo bueno que sabés. El otro día le decía a alguien: siempre lo bueno es enemigo de lo mejor. Siempre lo bueno es enemigo de lo mejor. Que haya tenido alguna buena victoria, que haya tenido alguna buena, algún buen entendimiento del Señor, no se compara con el que voy a seguir teniendo y revelando, y se me va a seguir revelando. Porque si Dios va en aumento, yo no me puedo quedar con la versión anterior, yo tengo que tener la última actualizada. No, porque allá cuando predicaba no sabés lo que hacía el Señor conmigo.
¿Y hoy qué está haciendo? No, hoy estoy medio quieto porque tengo gota, ¿viste? Tengo juanete, gota. Pablo hasta en la cárcel siguió expresando la última versión de Dios. Y qué bueno que podamos decir que cualquiera de nosotros superó lo que Pablo hizo. Porque para eso fuimos puestos en esta generación. Para ser una medida superior. Y Dios está volviendo ese entendimiento con la iglesia. Y bueno, pero yo, con todos los problemas que tengo, con lo tímido que soy, con lo que a mí me pasa, amado, amada, si es por lo que a vos te pasa y lo que a mí me pasa, no deberíamos estar ni siquiera sentados acá. Cuando el Señor abre ojos, dice, ya está lo que te pasa. Está bajo mi gobierno. Pasa que me tenés que creer. Si Pablo hubiera nacido en esta generación, hazte la fama y échate a dormir. Yo ya soy Pablo, yo ya llegué hasta acá, ahora me voy a morir, déjame tranquilo, Señor, no sé cuánto me queda de vida, pero estos últimos días yo los voy a disfrutar, aunque sea dentro de una cárcel. No, él dice, quiero más actualización. Quiero la última. Y me quiero ir viendo la última versión. Quiero llegar al cielo y decir, ya casi todo te vi. Estoy dispuesto a lo que sea. Por eso él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Es una manera de, ¿qué es golpear el cuerpo? ¿No es? Porque cuando los cabeza chiquita, manipulación, agarran la Biblia literal, hacen hacer a las personas esfuerzos desmedidos para agradar a Dios. Cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo es porque todo lo que te gusta hacer y no lo hace es un golpe al cuerpo. Se está manifestando la vida de Dios, entonces el cuerpo dice, no, yo quiero hacer lo que quiero. No, te callás la boca. Hacemos lo que yo digo. Y ahí cogobernamos. Entonces, amados, dice que Pablo, o la Escritura, relata, él manda esa carta a los filipenses y dice, me extiendo al premio y quiero ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Pero hacía unas cartas antes, había dicho, todo lo he llenado del Evangelio. Pero él, algo más hay de Dios todos los días. Algo más hay de Dios. Cuando dice que sus misericordias se renuevan todas las mañanas, no está hablando de que Dios todas las mañanas te perdona de vuelta. Está diciendo que su vida en nosotros es un renuevo constante. Ahora, que yo lo viva o no, es una determinación de todo lo que está atrás. Lo dejo y me extiendo, porque quiero la última versión. Señor, quiero tu última versión. Porque no vamos a poder con el mundo que viene, con la versión anterior de Dios. No, pero yo hice un curso de versiones de Dios. Bueno, actualiza el curso, amado, porque el curso se actualiza todos los días. Ahora, Dios le había dado a Pablo, en esta escritura queda claro, el mismo rol que a vos y a mí, Él nos ha hablado de tener. Dios le dio a Pablo un rol en la historia. El rol de Pablo y el rol de la iglesia es llevar la última versión de Dios a donde Dios me envíe. A donde Dios me envíe. Ese es el rol en la historia de todo hijo de Dios. Llevar la última versión del Padre a donde el Padre lo envíe. ¿Cómo es que vivo en plenitud? Llevando la última versión de Dios a donde Dios me envíe. Ahora, por Pablo entender ese rol de llevar la última versión de Dios a donde Dios lo envíe, todas las generaciones que vinimos después terminamos beneficiadas. Amado, amada,
no te ocupes tanto de tareas domésticas, hacelas, está muy bien, todo lo que hacemos cotidianamente, pero si yo me ocupo de la última versión de Dios y de ser como iglesia un canal, y acá es donde empiezo a entender generosidad, acá es donde empiezo a entender servicio, acá es donde empiezo a entender congregarme, acá es donde empiezo a entender si no estoy no es lo mismo, acá es donde empiezo a entender la santificación, acá es donde empiezo a entender que si yo no me ocupo como iglesia de llevar la última versión de Dios, hay toda una generación detrás mío que no va a recibir esa última versión. Porque la mentira tiene su última versión. La mentira es financiada para llevar la última versión constantemente. Y la iglesia es un canal para que la última versión de la mentira se encuentre con la última versión de la verdad y caiga bajo el gobierno de la verdad. La única esperanza de este mundo es una iglesia entendida en la actualización de la verdad, en la última versión de Dios. Es la única esperanza de este mundo. Tu familia no tiene la esperanza de que vos trabajes todo el día y le traigas el manguito al plato, para traer el plato de comida. Sí, eso está bien, pero si yo no hago eso entendiendo que fui puesto en esta tierra para ser la última versión de Dios, amado, amada, todo eso se lo come el tiempo. Todo eso se lo comen los gusanos. La plata que vos y yo dejemos, se la van a comer los gusanos. En algún momento eso se lo come la inflación. Yo tengo que entender mi rol en la historia. Si no te acordás de nada de esta predicación, no me importa, pero esto te lo tenés que acordar. Y tenés que llevarte un cartel y ponerlo en la heladera de tu casa y el otro en la cabecera de la cama. Mi rol en la historia es llevar la última versión de Dios a donde me mueva. Porque por causa de eso, generaciones van a poder vivir en esa última versión. Pablo no era un predicador elocuente, a diferencia de todo concepto que nosotros tenemos en la cabeza de que puede haber sido Pablo. Pablo no era elocuente, Pablo era un tosco para hablar. Si había un predicador tosco, era Pablo. De 10 personas, vos no ibas a la iglesia de Pablo, ni yo. Porque era tosco, era bruto, era duro y no tenía elocuencia en las palabras. Por eso los corintios se enamoraron de Apolo, porque ellos eran unos sensuales. Entonces, como Apolo era todo elocuente, todo amor, toda, qué lindo que predica Apolo. Y todos estaban ahí, pendientes de Apolo, aunque Apolo recibió el Espíritu y él hablaba con el Espíritu, pero la mayoría estaba, no, Pablo es bruto, encima de petizo, pelado. Y mirá cómo le pegaron, está todo marcado. Encima a veces está enfermo. Este tipo, ¿qué va a tener a Dios? Amado, no era un gran predicador, pero solamente tenía una característica. Y qué bueno que vos y yo nos conozcan por esta característica. Solamente tenía una característica. Él conoció a Cristo y quería llevar esa última versión a donde se mueva. Era un niño adentro. Dios me dijo y yo le creo. Él me dijo que se me va a aparecer a mí constantemente y yo le creo. Y yo voy a llevar esa versión que se me aparezca. Era su única característica. Por eso al día de hoy seguimos hablando de él. Fue tan actual lo que hizo que al día de hoy seguimos hablando de sus versiones actualizadas. Por eso cuando las personas dicen, no, a mí me cuesta, es que están nublados. Están nublados y navegando y nadando en el río, en el mar de sus propias concupiscencias, de sus propios pensamientos, de su propio entendimiento, de cómo yo creo que es la vida. No llega al oído lo mismo que salió de la boca de Dios.
porque procesamos todo desde el entendimiento del tiempo que tengo, de la plata que tengo, de la vida que tengo, de la familia que tengo, de todo lo que sé, de todo lo que viví. Cuando nosotros procesamos la palabra de Dios desde cualquier lugar que no sea el canal fresco del Espíritu, amados, terminamos haciendo de la palabra de Dios lo que nosotros queremos. ¿Qué es la palabra de Dios? Lo que vos quieras. Y lo que yo quiera. Por eso el Señor dice, cuando el Señor dice, busquen primero el reino y su justicia, es un acomoda cabeza. Es una acomoda prioridades. Y nosotros seguimos buscando las añadiduras, o algunos siguen buscando las añadiduras. Mira, si la palabra no llega fresca y actualizada, es porque yo estoy buscando añadiduras. Constantemente. Estoy viendo cómo Dios me soluciona este problema, me soluciona este problema, me soluciona el problema de mi marido, me soluciona el problema de mis hijos, me soluciona el problema de mi esposa, me soluciona. Estoy pendiente de que Dios me solucione algo. Por eso el canal se tapa. Y Dios dice, te acomodo. Primero siervo y testigo. Y todo va a quedar gobernado por mi última versión. Si quieres decir conmigo, primero siervo y testigo. Fíjate que no le hice un curso de paternidad, ni de, vení, renuncia conmigo a las maldiciones de la religión. Mataste a Esteban, sos un asesino, listo, sanidad interior por asesino. Yo mi culpa de asesinato, ¿sabes lo que le dijo Dios? ¿Por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando mi nombre. Y ya, vamos. No le permitió hacer un mar de lágrimas de su problema. Y Pablo lo entendió tan claro que empezó a vivir la plenitud sin necesitar nada afuera. Por eso dijo, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. En todo y por todo he sido entrenado por Cristo. ¿Y cómo te entrena Cristo? De una sola manera, hablando de su última versión. Nada que no sea Dios, amados, quiero que sea claro esto, nada que no sea Dios va a detener a aquel que está determinado a llevar su última versión. Nada que no sea Dios te va a poder detener. No va a haber obstáculo y ahí sí se cumple, nada te podrá hacer frente. Porque estás llevando la última versión de Dios. Vos graficate un mensajero. ¿Vieron alguna vez fútbol americano? ¿O fútbol americano? ¿O rugby? ¿El rugby lo vieron? ¿Sí? ¿Lo han visto? Pasa que el fútbol americano es más. Pero ¿viste el que lleva la pelota? Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Acomodé lugar. ¿Viste que lleva la pelota? Va, y se le vienen todos. ¡Pum, pum, pa! Y el otro va. Y tiene que cruzar la meta. Bueno, de eso se trata la vida de aquel que está llevando la última versión. ¿Tiene la pelota? Todo a favor de él. Todo a favor de él. No, ahí no vayas. Bueno, pero estoy corriendo. No, ahí no vayas, correte. Dios frena y Dios cuida a quien lleva su última versión. Ahora, Dios no cuida quizás como nosotros queremos que Dios cuide, porque le dice a Pablo, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, pero te envío a estos. Y si ves la historia, Pablo fue encarcelado. ¿Lo libró de qué? Y lo libró de que no se detenga el fluir de su fe. Pablo no se detuvo. A donde había que ir, llegó. Y fue testigo hasta que Dios dijo. Y Pablo se murió de testigo. ¿De qué se enfermó Pablo? De testigo. ¿Y de qué murió? De testigo. Se enfermó de siervo y testigo.
¿Y cómo terminó sus días? Siervo y testigo. Cuando se terminó el testimonio, se terminó su vida en la tierra. Amado, amada, no le tengas miedo a nada ni a nadie si estás en la última versión de Dios. Pero esto es como iglesia. Yo no sé qué tengo que hacer mucho porque recién estoy entendiendo, recién estoy arrancando. Es como iglesia. Proponete que como iglesia llevemos la última versión de Dios. Y ahí es donde entendemos lo que es orar. Ahí es donde entendemos lo que es vivir una vida en el Espíritu, una vida en plenitud. Ahí es donde empezamos a entender que el egoísmo tiene que quedar de lado, que el egoísmo tiene que ser tirado a la basura, porque Dios nos convocó a llevar como iglesia su última versión. Y acá no hay gente más arriba ni más abajo, pero sí hay gente más adelante y gente más atrás. Y los de adelante tienen que entender que los de atrás tienen que correr más rápido. Y los tienen que llevar a correr más rápido. Por eso si alguien te está haciendo correr, no te enoje. Porque si te quedas, te van a devorar. Porque el enemigo es excelente para atacar retaguardias. Porque como es cobarde, siempre pega de espalda. El enemigo es excelente para agarrar a los que están en la retaguardia. Por eso a veces es dale, dale, metele, vamos que vos podés. A veces, ¡dale! A veces de una y a veces de otra. Qué lindo que los matrimonios se peleen por esto, porque uno le dijo al otro, dale, dale, que nos comen. Y no porque le dices, no me apures para comenzar, no, porque yo tengo muchas cosas todavía que depurar. No. Más tiempo perdés, más cerca está de la boca del león. Estamos llevando la última versión. Y la única manera de detener a los que están adelante es agarrando a los de atrás. Porque si los de adelante no están arriba, seguime esto, si los de adelante no están arriba, ¿sí? Si no tienen un entendimiento jerárquico de las cosas, los de adelante van a volver a buscar a los que están atrás. Porque entendieron que es hasta que todos lleguemos, no hasta que todos subamos, es hasta que todos lleguemos. Entonces hay que ir a buscar a los que están atrás. Ahora, y bueno, pero yo tengo mis tiempos, pero estás atrasando los tiempos de la iglesia. No se puede manifestar la última versión de Dios si yo no corro más rápido de lo que puedo correr, y de eso se trata darlo todo. Amado, el otro día, ¿cuántos recuerdan la lluvia del viernes? ¿Saben a qué hora se largó? 17:20. ¿Saben a qué hora voy a buscar a mi hija al colegio? 17:20. ¿Saben a qué hora dejó de llover? 17:35. Yo ya estaba en mi casa. ¿Cuántos saben que en ese momento los remises no aparecen? Los taxis tampoco. Bermudita y remera, el pastor salió corriendo a buscar a su hija. 10 cuadras estaba el colegio. Está, ¿no? Todavía no lo movieron. Hasta que encontré un taxi. ¿Saben dónde encontré un taxi? A 3 cuadras. Me cobró como si lo hubiera tomado de acá a Buenos Aires, más o menos, el taxi. Amados, no recuerdo haber corrido tanto. ¿Por qué te cuento esto? Estaba fría el agua, el viento. Llegué tosiendo a casa como parecía, no sé, que me había agarrado, me había fumado un atado de cigarrillo. Pero cuando vi la lluvia y vi que no llegaba, me olvidé hasta de que tengo 47 años. Vos me veías correr y parecía un pibe de 20. Como terminé después, llegué acá. Pero llegué. ¿Qué te di? Di el doble de mi capacidad. ¿Por qué? Porque apremiaba el tiempo, apremiaba la lluvia. Había alguien que me estaba esperando y yo tenía que llegar. No podía esperar que pare de llover y tenía que acelerar, haya un transporte o no haya un transporte. Si nos tomamos la vida de esa manera,
vamos a empezar a vivir en la plenitud de Dios que nunca vivió la iglesia hasta hoy. Porque empezás a dar más de lo que crees que podés dar. Los que están atrás tienen que empezar a correr. Y los que están adelante no tienen que bajar la velocidad, tienen que correr más rápido. Ay, pero Dios tiene paciencia conmigo. El problema es que la paciencia que Dios tiene no es con vos. Es una paciencia que está proponiendo arrepentimiento a su iglesia para que vuelva al diseño original y corra más rápido. La paciencia de Dios es para que corramos más rápido. No para que nos tomemos todo el tiempo del mundo para ver si tengo ganas de llevar el testimonio. De eso se trata la vida en el Señor. Ahora, vos podés tener la Biblia que vos quieras. ¿Cuántos saben que hay gente que tiene la Biblia que quiere? Vos podés tener la Biblia que vos quieras. La que yo tengo acá, que no sé si es igual a la tuya, a mí me muestra que el que dio el 100% de sus posibilidades, vio el 100% de Dios en sus días. Vio la última versión de Dios en sus días. Hay personas que dicen, bueno, Dios me tiene que hablar, Dios me tiene que mostrar y yo me muevo. Yo tengo que estar dispuesto a dar el 100. Si a mí el técnico me pide una instrucción, está muy bien que yo haga lo que me pidió el técnico. Pero mejor jugador voy a ser si yo llego 2 horas antes al entrenamiento y me voy 2 horas después, porque sigo entrenando. Porque le doy opciones al técnico para que me use en más lugares. Yo le tengo que permitir al técnico tener opciones conmigo. Pero yo no soy arquero, me voy a entrenar igual, porque si un día echan al arquero, el técnico sabe que cuenta conmigo. Pero yo no juego de defensor, yo soy delantero, yo soy de los que hacen goles. Porque goles son amores, decía uno. Y cuantos más goles hagan, más me cotizo, más valgo yo. El jugador verdadero dice, yo me voy a entrenar como delantero porque es mi función y voy a hacer lo que me pide el técnico. Pero también, por las dudas, voy a jugar de defensor. Me voy a entrenar. Yo soy diestro, yo pateo con la derecha y juego bien con la derecha. Termina el entrenamiento y me quedo pateando todos los días 500 tiros con la izquierda. Va a llegar un momento que voy a patear mejor con la izquierda que con la derecha. ¿Por qué te digo esto? Otra vez está hablando de fútbol. No, amado, te estoy hablando de entrenar en la vida. Pero yo la Biblia no la entiendo. No importa que no la entienda. La agarrás y la lees igual. ¿Y qué leo? Lo que vos quieras lee. Pero lee. No, pero a mí no me llaman para predicar, porque todavía pensás así. Necesito la última versión, dice Dios. Que veas la última versión y para eso quiero verte. Esto te lo diría el profeta, quiero verte en el show. Quiero verte. Quiero ver que realmente vas a ser un buen administrador de mi última versión. No se trata de Dios me da lo que tengo que hacer y a partir de ahora. No, no. ¿Por qué Pablo fue elegido? Pablo no fue elegido porque sí. Pablo fue elegido porque él era buen administrador de la ley. Dice que él aventajaba a todos. Estaba a los pies del mejor, de Gamaliel. Estando antes, él, todo por Dios. Él tenía la última versión que él conocía cuando se le apareció. Por eso no le fue tan traumático. Se le apareció la última versión. ¿Sos el hijo? Listo. Nunca pensé que Dios tenía un hijo porque para mí el hijo era Israel. Porque eso es lo que pensaban todos. Por eso, cuando la salvación viene para los gentiles, como si nosotros somos Israel, el hijo. Somos los exclusivos. Y viene Pablo y dice, no, muchachos, yo sé que no es así, porque yo vi al Hijo. Entonces, esta es la actualización de Dios para mis días. Listo, vamos con la actualización. Vamos con la última versión de Dios. Porque a mí no me interesa otra cosa que no sea llevar la última versión de Dios. Entonces Dios se le apareció.
Porque él iba con 2 más. ¿Y cuántos saben que los otros 2 no escucharon nada? ¿Y por qué? Y porque los otros 2 iban de salario nomás. Por eso cuando las personas suelen decir, no, porque yo lo que veo de Dios, eso hago. ¿Estás dispuesto a ver de Dios de verdad? ¿O es una excusa para no hacer hoy? Es una excusa para no dar la generosidad que Dios te está demandando hoy. Es una excusa para no dar el servicio que Dios te está demandando hoy. Es una excusa para no estar expresando el amor que Dios te está demandando hoy. No, porque tengo que entender la palabra. ¿Quién te dijo que tenés que entenderla? El que la entiende es Cristo por vos y me la da a conocer. Si querés decir conmigo la última versión de Dios. Amados, nada va a detener a alguien que ve la última versión de Dios. Alguien que la lleva no va a ser detenido. Ahora, no es que es perseverante porque es un sobreviviente lastimoso de la vida. Oh, yo estoy perseverando, estoy esperando que el Señor... No. Alguien que tiene la última versión de Dios no persevera lastimosamente. Y bueno, hay que seguir. ¿Qué va a hacer? Es la que me tocó. Es la que hay. Y bueno, vamos para adelante, porque bueno, ¿viste? A ver si Dios hace algo en algún momento mientras yo voy para adelante. Amado, no somos sobrevivientes lastimosos de una religión. Se supone que el que tiene la última versión de Dios es una luz expansiva, constante. Porque va en aumento. Yo soy una luz expansiva, constante. Somos una luz que va en aumento. La luz de Cristo va en aumento en nosotros. No estamos para sobrevivir a una religión y a los avatares del mundo y que el mundo, déjalo al mundo como está, que bastante mal está y sabe estar mal. A nosotros se nos puso en esta tierra y el Señor fue claro, vosotros sois la luz del mundo. Fuimos puestos en este mundo para dar a conocer la vida de Dios. Y aunque no te salga mal predicar, hacelo igual. Porque más tosco que Pablo no hay en esta tierra. Del latín toscus. Hacelo igual. Y si no se convierte, ¿qué te importa? Si nosotros estamos para llenarle la tierra de una medida de salvación, no para salvar gente. Nosotros no fuimos puestos, y después lo voy a ampliar otro día, nosotros no fuimos puestos en la tierra para salvar gente. Fuimos puestos para elevar una medida de salvación a través de la predicación de la palabra. La salvación no me corresponde a mí, la salvación le corresponde a Él. Pero a mí sí me corresponde llenarlo todo de la última versión actualizada de Dios. Dios no le dijo, andame a salvar a todo el mundo. Le dijo, andá a ser testigo. Porque cuando somos testigos de la última versión de Dios, vamos dejando una medida establecida de salvación. Un testimonio de Cristo establecido. Si había por acá, nosotros lo vamos subiendo. Y cuando a Dios se le ocurre que eso se dé a conocer grandemente, Él lo da a conocer. Nosotros preparamos la pista para que haya una medida de salvación. Por eso no te ocupes tanto de salvar gente y de convencer personas. Predicar salvación no es convencer personas de que vengan a la congregación. Predicar salvación es predicar el testimonio de Cristo para que el testimonio sea cada día más claro en los días que nos tocan vivir. Y ese testimonio claro y fiel lo usará Dios para manifestarse en la tierra. Y ahí vendrá o no gente a este lugar. A mí me corresponde levantar medidas de salvación, expresar medidas de salvación. No salvar gente. Por eso no vamos a buscar
buscar a los perdidos. Vamos a presentar las buenas nuevas. No dijo vayan a buscar gente, dijo presenten las buenas nuevas de salvación. Dice, los campos están blancos para la siega. Lo que tienen que hacer es ir. Y al que escucha, háganlo discípulos. Y al que no, es mi problema, dice Dios, no es tuyo. La gente no es de nadie, la gente es de Dios. Las personas no son nuestra. Hey, sos mío. No, las personas son de Dios. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de la grey de Dios. Si alguien no quiere oír el evangelio, no es mi problema. Si alguien cuando está en una reunión como esta escucha palabras de hombre, no es mi problema. Si yo estoy llevando la última versión de Dios, mi problema es seguir hablando de la última versión de Dios. ¿De cuál? ¿De la que sé? No, de la que veo. Por eso nosotros en las reuniones no tenemos punto número 1 para ver mejor a Dios, porque eso lo que hace es enseñarte a ver a Dios. ¿Y quién puede enseñarte a ver a Dios? No se trata de que vos aprendas a ver a Dios. Se trata de que entiendas que Él quiere que vos seas en esta tierra la última versión actualizada de Él. ¿Y vendrán más personas a escuchar acerca de la última versión de Dios? ¿Saldremos de la comodidad de estar sentado en mi casa porque me levanté tarde? Porque esto, amado, esto es lo... A ver, nosotros empezamos Abundante Gracia con la congregación llena porque vinieron todos nuestros amigos y a la semana siguiente éramos 6. ¿Qué te quiero decir con esto? Me da lo mismo predicar a 100 que a 20, que a 4. No se trata de eso. He predicado ante 1000 y pico de personas y he predicado ante 4. Ese no es el problema. El problema lo tiene el que todavía está remoloneando con que voy, no voy, hago, no hago. Amado, si Dios no te puede ver en una congregación 2 días por semana, ¿cómo Dios te va a revelar su última versión? ¿Cómo vas a acceder a su última versión? Y esto es un llamado al entendimiento de la iglesia. Hace unos días estaba hablando con un grupo de personas y les decía, vamos más al fino, vamos más al hueso, pero no para, no, me están apurando. No se trata de eso. Se trata de que no tenés tiempo y has vivido demasiado. Y yo he vivido demasiado en este cuerpo. Es tiempo de vivir en el Espíritu, que es a lo que nos está convocando el Señor. Pero yo no entiendo mucho. Esmerate por aprender. Decile a alguno que tengas por ahí, salí de todo vicio de arrogancia. Decíselo, por favor, salí de todo vicio de arrogancia. Esmerate por aprender la vida del Espíritu. Nosotros no somos mentores del cuerpo, somos mentores del Espíritu. Estamos desesperados para que la vida de Dios sea una realidad en todos nosotros, para que ese entendimiento no pase por la agenda personal. Dios no puede moverse con su iglesia en la agenda personal de las personas. Y por lo menos si a nosotros nos queda poco tiempo, no importa, pero dejémosle una última versión, una versión más actualizada a los que vienen atrás. Amados, voy a decir un término muy fuerte, pero es la realidad. No seamos tan egoístas. Hay una versión de Dios que la iglesia tiene que entender llevar como iglesia. Pero si no hay predisposición de los santos, Dios no tiene problema. ¿Pero qué hago con mi problema? Sometelo al entendimiento de Cristo. Sí, amados, ¿cuánto tiempo trataste de solucionar el problema y no se solucionó? ¿Por qué no probás de otra manera? Como decíamos antes, ¿por qué no probamos con Dios? ¿Alguna vez predicaste así? Probá con Dios. Lo que pasa es que ese es un mensaje para el que probó todo y le toca y nunca probó con Dios. El que tiene todo y nunca probó con Dios, no importa. Tenemos que entender, y quiero ser claro en esto, hay una operación en las tinieblas. Hay una operación de las tinieblas en los aires.
para que no se entienda el Evangelio. ¿Y cómo andamos los hijos? No entiendo. No, amado, no se trata de que no entienda, se trata de que yo me esfuerce por entender. Me esfuerce por entender. Pero yo voy al grupo. No se trata de ir a un grupo. Se trata de constantemente estar en el fluir de la palabra. Y si no tengo tiempo, me lo hago. Yo tengo que evaluar las prioridades en mi vida y es urgente. Yo decía a alguien el otro día, si vos vas al médico y te dice que tenés cáncer, ¿qué es lo primero que haces? Y lo primero que hago, me pongo a orar y busco la manera de que Dios me sane. Amado, tiene la misma urgencia esta palabra. Tiene la misma urgencia. Las tinieblas le sacan sentido de urgencia a la palabra de Dios. Si vos no le das sentido de urgencia a la palabra de Dios, o yo no le doy sentido de urgencia a la palabra de Dios, es porque estoy siendo gobernado por las tinieblas. Aunque crea que porque vengo a la iglesia, Dios me gobierna. Tengo que salir del entendimiento tan básico, plano, de lo que es el espíritu, la vida del espíritu. ¿Sabe por qué triunfan las tinieblas? No porque son buenos, sino porque son invisibles. ¿Y a dónde apuntan? Siempre, amados, siempre, las tinieblas siempre, en toda la historia apuntan al mismo lugar en el hombre, a la arrogancia, a elevar la arrogancia, a elevar no, porque me dicen las cosas y me las dicen mal, no sé si te las decís, yo soy tosco como Pablo. Quiero que veamos la última versión de Dios, que podamos acceder a esa versión tan, pero tan fresca que el Padre tiene para que sus hijos puedan vivir en plenitud. Deja de que las situaciones de la vida te saquen el tiempo que no tenés. Dios nos convoca a invertir el tiempo en el entendimiento pleno de Él. Y con la plata que no llego a fin de mes, no solo de pan vivirá el hombre. Pero entendamos que con un nivel de servicio o de entendimiento o de comunión entre los santos bajo, así será lo que de Dios se revele. Si yo le doy el 10% al Espíritu, es el 10% del Espíritu el que voy a vivir. Si yo le doy el 15% de mí al Espíritu, es el 15%. Y para ese 15% es para lo que me va a usar el técnico. Uno no quiere hablar siempre de fútbol, pero es el ámbito que conoce. Una vez se dice, ¿por qué no juega este y juega este perro? Claro, porque el perro está todo el día entrenando. Porque él se entrenó, él entendió. Yo soy profesional, me tengo que dedicar a esto. No le puedo dar un metro a otra cosa. ¿Cuál es el excedente que hoy ya no va? ¿Cuál es el excedente que el Padre nos está demandando? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar el 100% de mí? ¿Durante cuánto tiempo y sosteniéndolo en el tiempo? A veces me encuentro con las personas que te dicen, pero yo no entiendo bien. ¿Y por qué me lo preguntás 15 días después? ¿No ves que la palabra es hoy? Si vos vas al médico y te dice cáncer, le preguntás el tratamiento a los 3 segundos. ¿Qué hago para salvaguardar mi vida? La palabra viene y te dice, hay una enfermedad. El salvaguardo de tu vida está en que implementes la palabra al segundo de haberla oído. Pero no la entiendo. Andá y doctor, no le entiendo la letra. El doctor te la va a explicar, porque es el primer interesado en que el tratamiento sea efectivo. Bueno, el segundo, porque el primero vas a ser vos. El Espíritu nos está convocando como iglesia a salir de la pasividad. Porque a donde te envíe irás. Y te puse en esta tierra para que abras los ojos de otro. Para que abras los... ¿Y cómo se abren los ojos? Elevando medidas de salvación, elevando medidas de entendimiento. ¿Pero de qué se trata esto? De venir siempre a la... Porque yo hago otras cosas, no es que... No, amado.
Se trata de, hago otras cosas y hago esto también. Porque el Señor fue claro, era necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Dios convoca a una iglesia entendida y Él da el entendimiento. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el motivo por el que me resisto tanto a ser un canal para que Dios se manifieste? ¿Cuál es el motivo por el que me tienen que operar para sacarme tiempo? ¿Cuál es el motivo por el cual el cocodrilo en el bolsillo no me deja ser una expresión de Dios en la tierra? ¿Cuál es el motivo por el que me puedo gastar miles de pesos en gustos personales y no puedo entender que la verdad no está siendo financiada con efectividad? ¿Cuál es el motivo por el cual no puedo vencer el egoísmo de mi tiempo? ¿Cuál es el motivo por el cual hay tanta dureza para soltar la vida de Dios hacia afuera? ¿Cuál es el motivo? Y eso me lo tengo que llevar. Esta podría ser una reunión hermosa de domingo y yo les garantizo, amado, no se jura, ¿no? Pero si se pudiera jurar, yo les juro que cada vez que vengo digo, no, hoy es domingo, vamos a hacer algo más live, vamos a tener una reunión más. Y como que me agarra Hulk, viste, acá arriba. Porque uno dice, no, la iglesia no necesita pasividad, necesita plenitud. Plenitud, y la plenitud está en que la potencia de Cristo se pueda manifestar en todo lo que se pueda manifestar en mí. Y si no sé algo, yo tengo que estar dispuesto a que me lo expliquen. Amados, si fuera por mí hacemos reuniones todos los días, pero no se puede. No por mi tiempo, sino por el tuyo. Porque si un empleador te llama todos los días a trabajar, vos vas. Y esto lo hablaba con un grupo de personas hace unos días. No tenemos problemas de tiempo, tenemos problemas de motivación. Porque si algo me da plata, yo voy a estar ahí. Pero si algo no me da plata y dispone de mi tiempo, yo no es tan importante. Y ahí es donde tenemos que... Y yo no vengo de acusador, porque uno también está en proceso y en trabajo en esto, pero uno tiene que empezar a ser más entendido. ¿Por qué hago una cosa y la otra no la hago? ¿Por qué puedo suspender agenda para una cosa y no la suspendo para otra? Hay una sola cuestión: motivación. Si a mí no me motiva dejar la última versión de Dios a las generaciones que vienen, todo lo demás estaría explicando por qué tengo tanta pasividad para la vida de Dios. Me estaría autorrespondiendo. Señor, no necesito que me motives. Necesito motivarme en el entendimiento. No es una palabra para abundante gracia, es una palabra para la iglesia. Pero abundante gracia es parte de la iglesia. Cada púlpito no habla la palabra para 3 o 4, es la palabra para la iglesia. Y si los 3 o 4 están dentro de la iglesia, bueno, vamos a ponernos el saco de iglesia. Dios no nos está transformando en mejores personas, Dios nos está transformando en iglesia. Dios nos está transformando en iglesia. Y en la iglesia está su última versión. En la iglesia está y detrás de esa versión están las crisis. La crisis que vino no vino para matarte, pero si vos la enfrentás en el nombre del Señor, va a generar un mayor y excelente peso de gloria en vos. El infierno no tiene un problema con vos y conmigo. El problema del infierno es que no se te revele la última versión de Dios. Por eso en este preciso momento muchas mentes están peleando, y algunas ni siquiera están peleando, están recibiendo información
para no oír la palabra de Dios. Pero qué bueno que el Señor nos pueda o nos permita acceder. Amados, ¿vos querés saber si lo que yo estoy diciendo es de Dios o no es de Dios? Algunos capaz que lo tienen confirmado. El que no lo tenga confirmado en su espíritu y todavía esté con esa postura de claro, porque te toca adentro. La palabra de Dios no viene a tocarte, ay, qué lindo que viene a tocarte adentro, las fibras más íntimas. ¿De qué? Del cuerpo, porque al cuerpo le gusta hacer lo que quiere, no le gusta ser gobernado por Dios. ¿Sabés lo que es la iniquidad? La iniquidad es la manera de ser como quiero. Eso es iniquidad. Yo te perdoné la iniquidad, dice el Señor. De eso nos arrepentimos, de la iniquidad. ¿De qué? De la anarquía, de vivir como quiero. De ahí nos sacó el Señor. Y entonces viene Dios y toca y duele. Porque me toca lo que yo creo que es mío. Por eso lo primero que le dijo a Pablo es siervo y testigo. Te cambio de servicio. Antes servías al pecado, ahora me servís a mí. En el medio, seguís sirviendo al pecado. Todo lo que no sea para servirme a mí es para servir al pecado. Todo lo que no sea para financiarme a mí es para financiar al pecado. Todo lo que no sea para que mi verdad se prevalezca es para financiar la mentira. Para financiar el pecado. Estoy hablando no de plata, estoy hablando de tiempo. Así que, amados, el Señor nos está convocando como iglesia. Hay una medida, amados, hay una medida de salvación. Hay una medida. Señor, yo quiero ver esa medida. Esa versión actualizada, Padre, estoy dispuesto a que hagas lo que quieras conmigo para que esa versión se lleve a la práctica. Que no quede en una declaración, en un día, en una congregación. Que los pensamientos que nos han posicionado en maneras arrogantes de pensar, maneras arrogantes de actuar, maneras arrogantes de trabajar con los hermanos. Señor, que mis modos, mis formas queden bajo tu gobierno. Queden bajo tu gobierno. Yo te voy a decir, iglesia, y me gustaría que todos estén atentos, porque voy a cerrar con esto. Voy a decir lo que dije al principio, pero entiendo que ya no es Dios a Pablo, sino Pablo dejándonos un legado para Dios a la iglesia. En realidad es Lucas el que está dejando este legado. Y que esto se entienda por el Espíritu, porque te vas a enterar si esta palabra es de Dios, si querés hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si mis palabras son de Dios o de los hombres. Si esto es palabra de hombre, el Espíritu, y vos y yo queremos hacer la voluntad de Dios, el Espíritu va a corregir. Pero si esto es palabra de Dios, es inmediato el llamado de Dios diciendo a la iglesia, ya no a Pablo, a la iglesia: ahora ponete de pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto ya de mí, porque has visto de mí, y de lo que me voy a revelar. Te libraré de tus propias raíces, de tu propia genética y de todos los que no creen ni creyeron en vos.
pero a estos te envío. Para que abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que no sean desobedientes si esto es visión celestial. Al contrario, comiencen por los que están en su casa. Sigan con los que están cerca. Y luego vayan hasta lo más lejos que puedan ir. Y a todos predíquenles que se arrepientan y se conviertan a Dios. Y que demuestren su arrepentimiento con sus buenas obras. El Señor acaba de enviar. Mejor dicho, acaba de reafirmar su envío. Señor, que lo que vimos de ti nos quede bien claro, pero que podamos ver constantemente más. La última versión, Señor. Hay personas que están recuperando una pasión perdida en su interior en este mismo momento. El desgano le está dando lugar a la pasión de ser un exportador de la última versión de Dios. La palabra despeja la mente, el entendimiento. Hay personas que tenían circunstancias a resolver mañana. Y Dios sale al cruce y dice, mañana será un día de mayor revelación, de mayor entendimiento de mí. No ocupes tu mente por tu mañana. Hoy no es mañana. Ocúpate de que mi vida se dé a conocer y vas a ver cómo mañana quedo gobernado bajo la potencia de mi poder. Señor, manifesta en nosotros con mayor claridad al Hijo. Gracias por este entendimiento que traes a tu iglesia. Matrimonios, ocúpense de llevar la última versión de Dios que Dios te mostró. Ocúpense de hacerlo como pareja, individualmente. Y van a ver cómo ese fluir de Cristo se manifiesta. Que el ocio no nos gane, que el ocio no nos retrase, porque detrás del ocio están los devoradores. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu entendimiento. Gracias por tu verdad. Gracias por tu vida, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la luz que estás trayendo a tu iglesia, que estás permitiendo vivir, que estás permitiendo manifestar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.